fe. Colocamos ante este altar nuestras intenciones, todas aquellas que traemos en lo íntimo de nuestro corazón. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por el fin de la pandemia, por la salud de todos los enfermos. En acción de gracias a Dios Todopoderoso, la Santísima Virgen María Auxiliadora, a San Judas Tadeo, a Dios por la salud, la paz, el bien de Rafael Alexander Marcano. Hoy es su cumpleaños, que el Señor le bendiga, permita vivir muchas gratas experiencias junto a sus seres queridos este día. Nos alegramos con Aide y Gerardo, que hoy están de aniversario matrimonial, número 28. Número 28. Espero que el Señor le dé muchos más años de vida, salud, para compartir juntos su vocación a la santidad en el santo sacramento del matrimonio. Oramos por la salud de Tibisay y Gregorio de Don Caldas, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Flor Aranguren Tobar, César Pompeyo Amezquita, Hermócrates Fernández, Lucía Pérez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes penitentes, como publicanos en el templo, acerquémonos al Dios justo, pidámosle que tenga piedad de nosotros, que con humildad también nos reconocemos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las adversidades, te rogamos humildemente que reafirmes nuestra confianza en tu protección y conserves en paz a tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis como pide la ocasión a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares
el monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que tiene la presencia del Señor. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando vean subir una nube por el poniente, digan enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben buscar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Bien, continuamos con esta carta del apóstol Pablo a la comunidad de Éfeso, a los efesios, estas comunidades prácticamente fundadas por él y acompañadas en la fe. Pablo escribe desde su prisión. En versículos antes nos encontraremos precisamente haciendo alusión a esto, ¿no? Pablo no está escribiendo desde la mejor de las comodidades, sino precisamente desde el lugar del testimonio fiel. Desde la prisión, después se irá conducido a otro lugar y entregará su vida, ¿no?, por el Señor. Así que Pablo está hablando desde el testimonio de la fidelidad de lo que está profesando, de lo que les está exhortando. Pablo no está hablando simplemente como cualquiera que se para en una plaza y la gente escucha o no escucha, si quiere o no quiere, sino lo hace desde las cadenas, lo hace desde detrás de las rejas, es decir, desde el hecho de ser fiel a aquello que le está anunciando, a aquella persona de Cristo. Y como ha ido diciendo todos estos días previos, ciertamente si Cristo nos ha unido, si Cristo ha derribado el muro, si Cristo nos ha hecho hermanos, porque siguen empeñados en divisiones, porque siguen empeñados en jalar cada quien para su parte, porque siguen empeñados en buscar puestos de poder, porque siguen empeñados en seguir ideologías y tendencias nuevas. ¿Es que acaso la noticia de Cristo, por la cual yo llevo cadenas, para ustedes no vale tanto? Una exhortación, ciertamente, como hemos ido diciendo estos días previos que hemos empezado a leer la carta a los Efesios, una exhortación a la unidad,
pero la unidad en Cristo, en la unidad a la vocación a la que han sido llamados, a la de ser seguidores de Jesús, quien ha dado su vida por ellos. Y esta unidad se logra ciertamente en hechos concretos, ¿no? Y después lo irá enumerando, en soportarse mutuamente, en trabajar por la paz, en mantenerse unidos bajo este vínculo, en la tolerancia. Ese no es un seguimiento en simplemente una idea abstracta, en una idea ideal, valga la redundancia, de lo que es Dios, de lo que es Jesús, sino que va a lo concreto de cada día, lo concreto de cada día en la vida ordinaria, ¿no? Se manifiesta en cosas concretas. Y Pablo, casi como un cántico litúrgico, aquel que recuerda el pueblo judío cada día, escucha a Israel, el Señor es tu Dios, tu único Señor, ¿no? A Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Casi como este himno litúrgico que cantaba el pueblo de Israel, cada día les dice prácticamente lo mismo en torno a la persona de Jesús, con todas sus características, utilizando, si lo enumeramos hasta el número 7, las características o las caras de estos enunciados que ha hecho Pablo el día de hoy. Los ha unido en un solo cuerpo. Un solo cuerpo habla de la unidad visible, ¿no? No habla del espíritu, del alma, sino de una unidad visible. El cuerpo místico de Cristo es una unidad visible. La iglesia no es simplemente una entelequia, una idea, un ideal, una metáfora, sino que somos personas concretas, un cuerpo visible. Hay otro elemento de esta unidad, el espíritu. El espíritu habla precisamente de aquel que anima desde adentro a aquel cuerpo, aquel que le da su vitalidad, su hálito para la existencia. Una unidad que, bueno, habla de la intimidad con el Señor. Aquellos que están divididos del Señor, pues no pueden poseer su espíritu. Por eso el cuerpo, el espíritu, habla de una esperanza. Es decir, que habla de una visión del futuro a la cual todos aspiramos. El enunciado o la predicación central de Cristo, el reino, habla de una esperanza que también es uno de los vínculos de unidad. Después menciona un solo Señor, es decir, como decía el mismo Jesús, no llamen a nadie Padre, no llamen a nadie Maestro, uno solo es su Señor, uno solo es Padre, ¿no? Entonces habla de una unidad en el seguimiento, en el único Maestro y Señor que tiene. Una sola fe, seguimiento en la única tradición constituida por Cristo mismo, su propia enseñanza, legada a la comunidad apostólica, es decir, a las enseñanzas de estos primeros que compartieron la vida con Jesús y nos han mostrado precisamente de primera mano lo que es ese seguimiento. Una sola fe habla de no solamente un conjunto de doctrinas, sino un conjunto de vivencias junto al Señor. Un solo bautismo, unidad en la incorporación del único Cristo, ¿no? Uno a veces ve cómo hay iglesias llamadas así cristianas, nosotros las decimos evangélicas o protestantes, que cada una es una unidad en sí misma deslindada del resto, ¿no? Si los pentecostales no profesan lo mismo que los adventistas y los demás protestantes, cada uno es según su iglesia, según el pastor o obispo, como le digan, pues se mantiene unida dentro de ella misma, desvinculada del resto, ¿no? La Iglesia Católica es todo lo contrario, ¿no? Aunque estemos diseminados por todo el mundo, hay una única confesión, una única doctrina, una única cabeza visible, una única jerarquía, unidad en sus sacramentos. Es decir, que hay unidad en todos los aspectos que conforman todo lo que es nuestra fe. Y como vértice de todos estos elementos de la unidad, dice, por fin, tiene un Padre que es Padre de todos, que no es Padre de algunos, sino que es un Padre universal y que nos une precisamente como hijos de Dios. Así que Pablo ha sacado casi con pinzas los elementos centrales y los ha condensado en este
cántico a la unidad en Cristo. Por eso las exhortaciones de estos días previos son tan tajantes, ¿no? En las cartas anteriores y en esta, eso sí, Cristo ha hecho tanto por nosotros, nos ha dado tanto, ¿por qué seguimos divididos? ¿Por qué seguimos separados? Peor aún, ¿por qué seguimos enfrentados? Dice el texto que hemos escuchado precisamente hoy en el Evangelio, el Señor nos invita a que si vamos de camino al tribunal, tratemos de ponernos de acuerdo con aquel que nos pleitea, no se diga, ¿no? Nos pone pleito, para que no tengamos que llegar al juez, el juez nos entrega al guardia, el guardia nos mete en la cárcel y no salgamos hasta que podamos pagar hasta el último céntimo. Es decir, una iglesia que peregrina hacia el juicio, hacia el encuentro con Dios. El encuentro con Dios será un juicio en la verdad, de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que estamos llamados a hacer por vocación. Es un camino y en ese camino vamos con otras personas. Así que si estamos pleiteados con otros, mientras vamos de camino, arreglemos las cosas, pues cuando llegue el momento del juicio, no habrá prórrogas, no habrá abogado defensor, sino que habrá sentencia. No sea que el juez te entrega al guardia, el guardia te mete en la cárcel y no salgas hasta que pagues todo lo que tengas que pagar. Por eso este llamado a la unidad es tan importante, porque precisamente vamos camino a un encuentro con la verdad. Algunos le llamarán, vamos en un camino hacia un castigo prácticamente, o hacia un premio, depende de cómo se hace ese camino. No toca a Dios, aunque usted crea, no toca a Dios hacer las veces de disponer qué se hace en ese camino, nos toca a nosotros. A Dios ya le tocará el juicio cuando llegues allá, ¿no? Y nos encontraremos con la verdad, y ante la verdad quedaremos expuestos en lo que hemos hecho. No podremos aparentar, no podremos acomodar, no podremos poner excusas, ¿no? Nos encontraremos con la verdad, con nuestra verdad, con la verdad de lo que hemos ido haciendo en este camino que vamos haciendo mientras peregrinamos en la vida. Que el Señor nos encuentre unidos, como he dicho estas cartas y en los evangelios estos días previos, que nos encuentre en vela, haciendo lo que nos corresponde hacer y haciéndolo bien, para la mayor gloria de Dios. Que así sea. Hermanos, la gloria de Dios consiste en manifestar y comunicar su bondad a toda la creación por medio de Jesucristo. Pidámosle que escuche nuestras oraciones, manifieste su poder y misericordia, y digamos, te rogamos, óyenos. Para que los cristianos vivamos en coherencia nuestra vocación y con humildad de corazón fomentemos la unidad, el amor y la paz, roguemos al Señor. Para que los sacerdotes sean vínculos de comunión entre los fieles y los pastores y transmitan la vitalidad de la fe y la vida nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Para que los evangelizadores cristianos que trabajan en la vida pública sepan interpretar los signos de los tiempos y dar respuestas evangélicas y convincentes a los problemas, preocupaciones e inquietudes de los hombres de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes promuevan leyes justas, fundadas en el plan de Dios y en el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta la muerte, roguemos al Señor. Para que, contemplando la palabra de Dios,
nos dejemos modelar por ella y muchos se sientan urgidos a seguir más de cerca a Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro corazón sea cobijo de amor y compasión para los que sufren y están solos, y para que promovamos la reconciliación de los hombres con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por quienes celebramos esta Eucaristía, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, por todos los que han sido víctimas de la violencia, que el Señor encuentre su consuelo, su paz, su bien, que el Señor les permita contemplar su rostro en el reino prometido, roguemos al Señor. Padre Santo, que nos llamas a vivir nuestra vocación cristiana en el amor, la unidad y la paz, atiende las oraciones que con filial confianza te hemos presentado. Danos tu espíritu para construir tu reino en nuestro mundo con fe robusta y esperanza firme. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, serán transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, serán transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Derrama, Señor, tu bendición desde el cielo sobre los dones que te presentamos en la memoria de San Juan de Capistrano, para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la abundancia de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Juan de Capistrano, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito
al Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamar el misterio de la redención. Y bebemos de él. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Baltasar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Flor Aranguren Tobar, César Pompeyo Amezquita, Hermócrates Fernández, Licia Pérez. Por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer
tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Desee fraternalmente el saludo de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanar. Que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Y le pedimos al Señor hacer una fructuosa comunión espiritual, pidiéndole que venga a nosotros, que toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros aspectos, todo lo que somos y tenemos que ir impregnado de las gracias, del consuelo, de la misericordia de Dios, que nos ayude a superar las divisiones que tenemos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, y buscar sobre todo la unidad. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte.
Oremos. Vivifícanos, Señor, por estos sacramentos que hemos recibido, y a celebrar con gozo la fiesta de San Juan de Capistrano. Concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, a la bendición especial este día a Gerardo Aide. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y la mujer e instituiste el vínculo conyugal, bendice y confirma la unión matrimonial de Gerardo y Aide, cuyo aniversario hoy celebramos, para que manifiesten siempre la más perfecta imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Concédele años de vida y salud para seguir gozando el uno del otro, para que encuentren el uno del otro su motivo y su camino de santificación, que se vean rodeados siempre de sus seres queridos, protegidos de todo aquello que pueda atentar contra la unidad de su hogar. Aparta de ellos la peste, la infidelidad, los problemas, acércalos cada día más en el amor, que puedan ser signo y testigo del amor de Dios en medio de la comunidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Felicidades. Me recuerdo, pueden ir trayendo los sobres con listados de los difuntos para que a partir del día 24 hasta el día 2 de noviembre inclusive celebremos un novenario de misas por nuestros hermanos difuntos. En el día de la conmemoración de los fieles difuntos, pues, podamos interceder por ellos, por nuestra oración, con el ofrecimiento del misterio de Cristo. ¿Está bien? Cuentan los nombres, listados, un sobrecito, una lista doblada y adentro la colaboración que deseen aportar a la parroquia. Si no hay efectivo, como efectivamente pasa, pues la referencia, la transferencia a las cuentas de la parroquia también es bienvenido. ¿Bien? El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, en cada hogar y permanezca siempre. Para hacer vida lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Feliz jornada para todos. María, dígame.